Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, lo siguiente. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Qué alegría y qué bueno es estar nuevamente reunidos aquí en este parque, este domingo, Día del Señor, primer día de la semana, para abrir nuevamente las Sagradas Escrituras y recordar las santas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos hablara por medio de su Espíritu a través de sus siervos y cuyas palabras han quedado registradas en las Sagradas Escrituras. Como siempre, vamos a recordar para comenzar quién está en medio de nosotros, para que respetando a nuestro Dios y rogándole con toda humildad sea Él quien nos pueda dirigir en este tiempo, tengamos presente siempre su santidad. Así como siempre lo hacemos, como ya es nuestra costumbre, vamos a abrir por favor en el libro de Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 20, como es ya nuestra costumbre. ¿Qué dice por favor la Escritura en Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta que es el mismo Señor Jesús quien por su Espíritu está en medio de nosotros ahora, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea quien nos dirija por medio de sus santas Escrituras para recordar sus santas palabras, las cuales Él mandó que pudieran ser enseñadas a todos los discípulos que sus primeros apóstoles y discípulos tenían justamente que formar. Vamos a orar. Padre Santo y bendito Dios, te damos las gracias por estar reunidos en este parque. Y te rogamos, Padre Santo, que nos puedas hablar con toda claridad por medio de tu Espíritu a través de tus sagradas Escrituras, para que en todo tiempo y en todo lugar demos testimonio de tu gracia y seamos transformados y conformados a la misma imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Santo, te encomendamos pues este tiempo, que sea para edificación de todos tus hijos que puedan escucharlo y para salvación de aquellos que aún no te han conocido. Gracias, Padre Santo, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos es ejemplo, y gracias a ti, Señor Jesús, porque por tu sacrificio en la cruz sabemos que hemos obtenido no solo la salvación y el perdón de Dios, sino también la adopción por medio de la cual podemos dirigirnos a Dios como Padre, siendo sus hijos por tu sacrificio. Gracias por todas tus gracias y bendiciones que nos has dado, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesús, tu amado Hijo, nuestro Dios, te encomendamos estas cosas. Amén. Bien, entonces luego de haber encomendado este tiempo al Señor, vamos pues a continuar recordando las santas palabras del Señor Jesús. Y vamos por favor nuevamente al Evangelio escrito por Lucas. Vamos por favor al Evangelio escrito por Lucas, el primer tratado de Lucas, en el capítulo 8. Vamos a ir a Lucas capítulo 8. En el capítulo 8 de Lucas habíamos estado viendo la semana pasada la parábola que el Señor Jesús enseñó a la multitud y que generalmente conocemos como la parábola del sembrador. Ahí habíamos recordado las palabras del Señor Jesús, así como las cosas que luego, aparte, les había enseñado a sus discípulos. Por ejemplo, podemos recordar que el Señor Jesús, preguntado por sus discípulos cuando ellos le dijeron: ¿por qué les enseñas por parábolas?, el Señor les dijo claramente que a ellos, lo mismo que a nosotros, los discípulos de Cristo, se nos es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los incrédulos, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué? Porque el único objetivo de exponer la palabra de Dios ante un incrédulo es que se convierta. Por más que nosotros procuremos enseñar la sana doctrina, por más que nosotros procuremos hablar la palabra de Dios a un incrédulo para que mejore su vida o para que conozca de Dios, no podrá hacer el bien y no podrá entender los misterios del reino de Dios,
porque en el incrédulo obviamente no está el Espíritu del Señor y por lo tanto no tendrá el discernimiento del Espíritu para entender las Sagradas Escrituras. A nosotros, en cambio, nos es dado conocer los misterios del reino y es menester que nos dediquemos todos los días a leer, a indagar, a inquirir, a escudriñar en las Sagradas Escrituras todo aquello que Dios Padre nos ha mandado por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, también habíamos aprendido por medio de esta parábola algo muy importante, y es que el Señor Jesús mismo les dijo a sus discípulos: si no saben esta parábola, ¿cómo entenderán todas las parábolas? Así que esta parábola es clave, dicho por el mismo Señor Jesús, para poder entender las otras enseñanzas que por medio de parábolas les daba tanto al pueblo como particularmente a sus discípulos. Y una tercera cosa muy importante que recordamos de esta parábola es cómo el Señor nos enseña a diferenciar los corazones. El corazón incrédulo que no ha recibido, por ende no ha entendido la palabra de Dios, corre el riesgo de que el malo venga y la quite de su corazón, que no la recuerde, que no la tenga presente, para que no sea salvo. Pero también hemos visto que hay otros corazones. Algunos reciben la palabra del Señor, pero se dejan llevar por las aflicciones o aún peor, por los espinos de su corazón, por medio de los cuales la palabra de Dios, aunque en ellos está, se hace infructuosa. Vimos pues cómo la Escritura nos manda también a nosotros, como lo enseñó el Señor por medio del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y a hacer morir justamente esos espinos, entiéndase lo terrenal en nosotros. Pero ahora vamos a continuar con las cosas que el Señor Jesús enseñó y mandó a sus discípulos, según lo registra Lucas en el Evangelio. Entonces, luego de la parábola del sembrador, el Señor Jesús, en el capítulo 8 de Lucas, continúa hablando y dice del versículo 16 al versículo 18 lo siguiente. ¿Qué dice, por favor, Lucas, capítulo 8, de los versículos 16 al 18? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Gracias. Y entonces, continuando el Señor Jesús hablando, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. El Señor Jesús acaba de terminar la parábola y la explicación de la misma. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El creyente discípulo de Cristo que aspira a ser reconocido como cristiano no oculta su fe. El creyente que es discípulo de Cristo y que anhela ser conocido por los demás como cristianos, no encripta su fe. Su fe es conocida por los de afuera incluso, que aún no lo reconocen como cristiano, y por otros cristianos que pueden ver en la vida del discípulo el reflejo de la vida de Cristo. Un verdadero discípulo del Señor Jesús no oculta su fe, no procura pasar entre los de afuera como uno más de afuera. No pretende vincularse con los incrédulos como si él también fuera incrédulo. Se marca una diferencia entre el que es discípulo de Cristo, que está procurando obedecer al Señor y por ende dar fruto, con aquellos que no lo son, o con aquellos que siendo creyentes aún no han dado el paso de obediencia y no han decidido como discípulos seguir al Señor. Entonces, lo primero que vemos aquí, continuando la doctrina del Señor Jesús, es que debemos siempre, todos sus discípulos, tener presente que nuestra fe y el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida se nota, asimismo, se nota cuando no hay fruto. Por más que uno pueda hablar con disertación, hablar diserto, con facilidad de palabras la Escritura, si no hay fruto en la vida de uno y en las vidas de los que nos escuchan, entonces
esa luz no es tal. O peor, de repente estamos tratando de ocultar que somos creyentes y eso no puede ser aprobado por Dios. Entonces resulta en algo triste cuando un creyente que se dice ser discípulo de Cristo no da fruto, o peor, cree que los demás no van a notar que es creyente porque él quiere estar en medio de ellos. Esto no puede ser así. Y fijémonos lo que dice el Señor. En el versículo 18, como has leído, dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y en el versículo anterior dijo: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo no pueden permanecer ocultas. Estas serán manifestadas en medio de gran oposición, pero serán manifestadas. Pero nuevamente, esta es una llamada de exhortación a nosotros. El Señor nos anima a dejar que la luz de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, se manifieste en nuestras vidas y a no ocultarlo. También se nos amonesta recordándonos que aún lo que pensamos tener, si no lo valoramos, nos puede ser quitado. Es decir, tengamos siempre presente las santas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, valorándolas para dar testimonio de ellas en todo momento y en todo lugar, aún en medio de toda oposición. Pero continuemos. Luego pues que el Señor Jesús enseña la parábola que conocemos con el nombre del sembrador, y luego que se la explica a sus discípulos, y después de haberles dicho que una luz no puede ni debe ponerse en una vasija ni debajo de la cama, sino en un candelero para que alumbre a todos, y luego de decirles que cuidado, lo que se tiene se puede perder, entendiendo esa gracia de parte del Señor de poder predicar y enseñar a Jesucristo, el Señor continúa dándonos ejemplo por medio de su vida. Y cuando Él termina de declarar estas cosas, dice la Escritura: entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Y qué respondió el Señor? ¿Qué dice el versículo 21, por favor, de Lucas capítulo 8? Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Gracias. Entonces, fijémonos pues lo que dice el Señor. Luego de haber enseñado por medio de la parábola del sembrador a separar los corazones de los que han creído en Cristo Jesús como de los que no, y cómo nos enseña el Señor que los que han creído en Cristo no deben dejarse llevar por este sistema, por este mundo, por las aflicciones, y que más bien deben arrancar los espinos de su vida, y luego de habernos dicho que la luz suya en nosotros tiene que resplandecer donde estemos y en cualquier momento, nos da ejemplo con su vida de algo muy importante. Y es que la verdadera familia es aquella en el Señor que escucha la palabra de Dios y está dispuesta a obedecerla, que la hace. La familia es importante, los seres queridos son importantes, pero nadie es más importante que el Señor. La comida es importante y el vestido es importante, pero nada es más importante que estar nutridos de la palabra de Dios y que estar revestidos de la vida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y siguiendo con esa misma línea, definiendo que primero está el Señor, primero está el nutrirnos de su palabra, primero está el revestirnos de Él, pasa algo entre los versículos 22 al 25. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos.
Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Gracias. Y entonces fijémonos pues en lo que nos dice la Escritura. El Señor, después de haberles enseñado las verdades de la parábola del sembrador, después de haberles aclarado cuál es el corazón que da fruto, el que cae en buena tierra, el que ya no tiene espinos, el que ya no se deja llevar por los padecimientos y las distracciones de esta vida, y después de haberles dicho que la luz de su vida en el discípulo debe brillar, amonestándolos, haciéndoles ver que pueden perder ese privilegio y mostrándoles que Él en sus propias relaciones familiares toma por familia, toma en primer lugar a aquellos que oyen la palabra de Dios y las hacen, les demuestra que todo esto solamente se da cuando hay una confianza absoluta en Él. Vinieron tempestades en el mar, vinieron las olas y los discípulos temieron. Es verdad que pueden venir circunstancias sobre nuestra vida que nos pueden mover el piso, que nos pueden querer hacer temer. Pero como dijo el Señor, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza? ¿En quién? En Él. Nosotros solamente podemos dar fruto, nosotros solamente podemos ser luz a los demás cuando confiamos plenamente en Él. Si no confiamos plenamente en Él, temeremos ser avergonzados, temeremos ser atacados, temeremos que su palabra incluso no sea respetada, temeremos que nuestras propias vidas sean insultadas, vejadas o hasta expuestas a peligro. Pero el Señor nos pregunta, ¿dónde pues está vuestra fe? Nuestra fe, nuestra confianza debe estar 100% en Él, porque como lo dijo en otro lugar Juan en su Evangelio, el Señor Jesús dijo claramente, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor entonces, tengamos presente, ha vencido al mundo. El Señor ha vencido a todos, incluso al malo. El discípulo tiene que tener esto presente, porque si no, no podrá dar fruto consistente. Ya habíamos visto domingos atrás que el Señor comparó a aquellos que le escuchaban y le obedecían con el hombre que había fundado su casa sobre la roca. Y ahora no solamente lo enseña, sino que lo vivencia. En medio de la tempestad del mar, los discípulos acudieron a Él, lo que es correcto, pero debieron haber confiado en Él. Si el Señor estaba tranquilo, durmiendo, es porque Él tiene el control de todas las cosas. Él estaba descansando y nosotros podemos descansar en Él. Pero ahora va a continuar y desde los versículos 26 hasta el versículo 40, el Señor les va a demostrar cómo debemos confiar incluso ante la presencia de los caídos. Aparece la situación del endemoniado de Gadara. El Señor hace una obra maravillosa liberando a este hombre de la presencia de los caídos en su vida, de los demonios. La gente de Gadara se asusta y le piden que se vaya. El ex endemoniado, ya ahora liberado y creyente, le pide ir con él. ¿Y qué le dice el Señor en el versículo 39? En Lucas capítulo 8, versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dime si lo que acabas de leer no es maravilloso. El Señor le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad. No solamente fue a su casa era la ciudad. Recordemos que él vivía en sepulcros. Va por toda la ciudad contando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El Señor Jesús le dijo, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el ex endemoniado reconoce a Jesús como Dios, porque cuenta las cosas que Jesús había hecho en su vida. Este hombre era una evidencia de la parábola del sembrador, porque dio fruto. Alguien por el que los demás no daban un centavo. Una persona que estaba enajenada,
controlada por los caídos, que andaba en sepulcros, terminó dando fruto después de que el Señor Jesús llegó a su vida. Ahora bien, la enseñanza del Señor Jesús era así, maravillosa. Primero obraba, luego explicaba. E inmediatamente volvía a obrar y volvía a explicar, y toda su vida era una concatenación. Había hablado de la parábola que llamamos del sembrador, les había hablado a las multitudes para que se conviertan, el objetivo era que se conviertan, no hay otro objetivo con el incrédulo, y luego sus discípulos les aclara, aprendan a diferenciar los corazones, incluso de los que creen en mí, hay quienes darán fruto y quienes no, porque están ligados a este mundo, están atados a esos espinos de su vida que no quieren arrancar de raíz. Confíen en mí, aún en medio de la tempestad. Y miren cómo un ex endemoniado termina dando fruto, como el corazón bueno de la parábola del sembrador, la buena tierra. Este hombre era buena tierra. El Señor Jesús vio en este hombre algo que nadie había visto. Todos veían a un endemoniado, todos veían a una persona enajenada, que rompía cadenas, reducía a los hombres y andaba en sepulcros. Y el Señor Jesús vio buena tierra. El Señor Jesús llegó a su vida y este hombre dio un giro de 180 grados completo. Y se fue anunciando que Jesús era Dios y cuán grandes cosas se había hecho Dios, Jesús, en su vida. Y entonces, continuando con esta maravillosa enseñanza de su vida, aparece en medio cuando él llega ya después de haber regresado con los discípulos y se le aparece el llamado Jairo, principal de la sinagoga. Y ya sabemos lo que pasa con él. Su hijita estaba enferma, moribunda. Los médicos no habían podido hacer nada por ella. Y el Señor le acompaña porque le pide que vaya a su casa. En medio de esta situación aparece esta hija de Abraham, esta judía que tenía este problema de flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía esta pobre mujer y nadie la había podido curar. Y entonces ella decide tocar siquiera el manto del Señor Jesús para poder ser sana. Y el Señor le dice en el 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? El Señor Jesús estaba siendo aplastado por la multitud. Dice, y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, con los que él estaba, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Y qué dice, por favor, el versículo 46 del capítulo 8 todavía de Lucas? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Y qué más dice? El versículo 47 y 48. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira qué maravillosa es la enseñanza, gracias por la lectura de la vida del Señor Jesús. Letras antes, capítulo antes, en el mismo capítulo, pasajes antes, veíamos que el Señor Jesús les decía que la luz no puede permanecer oculta. No se puede permanecer oculto. Y esta mujer no permaneció oculta. Aún con temor dio testimonio a todos de por qué causa había buscado a Jesús y cómo había quedado sana al instante de llegar a su vida. No debemos dejar de hablar aunque tengamos temor. No debemos dejar de pronunciar el nombre del Señor Jesús y el Evangelio del Reino de Dios, aunque tengamos temor, porque la Escritura nos enseña que debemos orar por denuedo para tener valentía para hablar en el nombre del Señor Jesús, en la calle como estamos ahora, o en la casa, o en donde quiera que el Señor nos permita exponer sus santas Escrituras. No debemos tener temor. Esta mujer tuvo temor, pero venció el temor y habló. Pudo haberse quedado callada, porque el Señor Jesús no la señaló. Solamente dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, ella vence su temor y habla, y declara la verdad. Y el Señor Jesús le da paz. Maravilloso el Señor como siempre. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Pero la situación de Jairo estaba pendiente. Entonces estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cómo habrá quedado el corazón de Jairo al escuchar esto? Petrificado. Él estaba llevando al Señor Jesús a su casa para que sane a su hijita, y ahora la hija está muerta. Y encima, sin ningún tacto, la persona le dice: no molestes más al maestro, se acabó. Pero el Señor Jesús interrumpe y le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos los demás, la multitud que le seguía, se quedó afuera. Incluso muchos de los discípulos quedaron fuera. El Señor escoge a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Esta niña estaba en la presencia del Señor, estaba en el seno de Abraham, no había caído al Hades. Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Y el Señor, que ha vencido al mundo, que ha vencido este sistema, que ha vencido al caído y a sus caídos, que ha vencido a todos, vence también la muerte. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Es maravilloso cuando leemos entonadamente las Escrituras. El Señor no le susurró, no le dijo: muchacha, levántate. No, el Señor dice, clamó diciendo: muchacha, levántate. Le dio una orden. ¿Y qué dice la Escritura? Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer, como para que no haya dudas de que esta muchacha había regresado. Denle de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. No había necesidad de que lo dijesen, porque la gente que lloraba iba a ver a esa niña nuevamente corriendo y jugando y saltando y comiendo. Esa niña era un testimonio vivo de que el Señor Jesús había vencido la muerte. Ante sus discípulos había vencido la muerte. Pero ahora viene algo muy importante para nosotros a recordar en esta mañana. Y es lo siguiente: luego que el Señor Jesús desde el capítulo 8 al inicio les había enseñado al pueblo mismo y en particular a sus discípulos la parábola del sembrador, luego que les había explicado por medio de la parábola del sembrador a los discípulos, les había enseñado a diferenciar los corazones, luego de que les había enseñado y exhortado, animado a recordar que la luz se pone arriba para que todo el mundo la vea y no en oculto, es decir, sus vidas como discípulos no debían permanecer ocultas ni medrosas, y luego que el Señor incluso les amonesta: cuidado, no vayas a perder este privilegio. Luego que les enseña que Él mismo pone a su familia en su lugar. Mi familia son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Y después de que Él consolida su fe, mostrándoles que Él es Señor de las aguas, que Él tiene dominio sobre las aguas, que Él tiene también dominio sobre la vida y la muerte, sobre la vida de un pobre endemoniado y sobre la muerte de una pobre muchacha. Luego que el Señor Jesús consolida su fe, dice el capítulo 9, versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Y qué dice, por favor, las santas palabras del Señor Jesús en los versículos 3 al 5? Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos.
Gracias. Ujú. ¿Y qué dice el versículo 6? Por favor, perdona por la interrupción. ¿Qué dice? Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muchísimas gracias. Entonces, luego que el Señor les enseña a diferenciar los corazones de los que creerían y de los que no creerían, y en los corazones de los que creerían, los que darían fruto y los que no. Luego que el Señor incluso les enseña, hey, esta es la familia, lo que está en primer lugar, quienes están en primer lugar, y luego que el Señor consolida su fe, su confianza de ellos en Él, ante las tempestades, ante los caídos, ante la muerte misma, luego que el Señor los consolida, los envía de dos en dos a predicar el Evangelio, y les encomienda diciendo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Qué es esto? Confíen en que Dios les proveerá y no duden. No busquen sacar lo suyo, no busquen lo material. Confíen, el Señor será el que les provea. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Llevemos una vida ordenada. El testimonio de un verdadero discípulo de Cristo no está yendo de aquí para allá en una condición de inestabilidad espiritual. Es una cosa sólida. Y donde quiera que nos recibiesen, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Es verdad que va a haber gente que no va a reconocer a Jesús como Dios y que va a menospreciar el Evangelio. Pero lo que estas personas que niegan al Señor Jesucristo y desprecian el Evangelio no saben es que juicio viene contra ellos porque han despreciado el testimonio de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso el Señor les dice, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ni siquiera el polvo de su ciudad se pegará a nosotros. No se pegará ni sus costumbres, ni su cultura, ni sus perversiones, ni su maldad. Nada de ustedes se queda con nosotros. Nosotros veníamos con la luz de Cristo y ustedes prefirieron las tinieblas antes que la luz. Entonces nosotros como discípulos de Cristo debemos con la misma autoridad declarar el Evangelio. Y cuando no lo reciben, ya sabemos que viene juicio sobre tales personas. No debemos tener temor. El Señor ha vencido a la muerte, el Señor ha vencido a los caídos, el Señor vence incluso las tempestades mismas del agua, del mar. Nuestro Dios es el único Dios verdadero y podemos predicar el reino de Dios en el santo nombre del Señor Jesucristo, porque Él ha vencido a todo y a todos. Ellos salen entonces y pasan por todas las aldeas anunciando el Evangelio, sanando por todas partes. Luego encontramos cómo Herodes el tetrarca se le movió el piso porque él había ya mandado decapitar al pobre Juan, a Juan el Bautista, al pariente de Jesús. Y piensa entonces, ¿quién es este? ¿Será Juan? ¿Qué pasó? Luego de esto, el Señor, rodeado por una multitud, decide darles de comer. Multitud que le había seguido. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, dadles vosotros de comer, en el capítulo 9, versículo 13. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, que eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 y 50. Así lo hicieron, haciendo sentar a todos. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. El Señor Jesús, luego de comisionar a sus discípulos para que vayan a predicar el Evangelio con toda autoridad, cuando ellos vuelven, nuevamente consolida la fe de ellos y multiplica la comida, porque el Señor no es, vamos a decir así, mezquino al bendecir. El Señor ya nos ha bendecido a nosotros, como dice la Escritura, con toda bendición espiritual. Y entonces, por medio de este acto milagroso que el Señor Jesús hace con la multitud frente a sus discípulos, una vez más consolida que Él
no es mezquino en bendecir. El Señor es amplísimo en bendecir. Y como lo decíamos hace un instante, ya nos bendijo con toda bendición espiritual a nosotros, como dice la Escritura. Y ocurre algo muy importante para nosotros ahora como discípulos. El Señor Jesús hace que se recojan lo que sobra 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Instantes atrás habíamos recordado cómo hasta Herodes el tetrarca se le había movido el piso porque decía: ¿quién es este? ¿Será Juan? Yo lo mandé decapitar. ¿Quién es esta persona? La gente hablaba de Jesús, se preguntaban muchas cosas de él. Pero él les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta en el versículo 19 del capítulo 9, por favor? ¿Qué le respondieron los discípulos? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Les dice el Señor en el versículo 20. Él les dijo: ¿y vosotros? Vosotros, después que me habéis escuchado la palabra del sembrador, después de que habéis visto cómo calmé las aguas, después de que habéis visto cómo fue liberado el endemoniado de Gadara, después de que habéis visto la resucitación de la hija de Jairo, cómo la pobre muchacha volvió a la vida, después de que habéis visto cómo les he bendecido al mandarlos de dos en dos, que no les faltó nada cuando fueron a predicar, después de que habéis visto la multiplicación de los panes en 5,000 personas, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué le responde Pedro? Por favor, en el versículo 20. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Maravillosa la confesión de Pedro. Jesús es el Cristo de Dios, el Mesías enviado para el pueblo de Israel, pero que también ha venido a ser ahora nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El Señor Jesús, luego de que Pedro, por revelación divina, reconociera que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios viviente, rigurosamente les dice: alto, el Hijo del Hombre va a padecer. Ustedes son mis discípulos. Y entonces, luego de que les dice lo que él iba a padecer, ¿qué dice, por favor, los versículos 23 al 26? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Gracias. Y entonces aquí, en medio de la declaración de Pedro, cuando el Señor Jesús está hablando aparte con ellos, y después de que les dijo: alto, voy a padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, seré muerto y resucitaré al tercer día, les dice: ojo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No podemos decir que somos discípulos de Cristo Jesús, nuestro Señor, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y entonces seguirle. Por eso es importante diferenciar cuando hablamos de una persona que ha creído, de una persona que ha decidido seguirle y de alguien que realmente le sigue.
Hubieron personas en el camino que le decían, Señor, te seguiré, pero déjame primero que haga tal o cual cosa. Había gente que estaba dispuesta a seguirle, pero a ellos el Señor siempre les puso un alto, cuidado. Tiene que estar primero el Señor. No puedo anteponer para seguirle a nada ni a nadie. Y aquí a los discípulos, después de que ha reconocido la confesión de Pedro, que Él es Dios y que les anticipa lo que Él iba a padecer, les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un discípulo de Cristo Jesús es alguien que se ha negado a sí mismo. ¿Pero negar qué? Negar justamente nuestra naturaleza caída, negar esos espinos que habíamos visto en la parábola del sembrador, ese temor de declarar la palabra de Dios donde quiera que estemos, es negar nuestra humana condición y aceptar su divina condición en nuestra vida. Entonces, no podemos seguir al Señor Jesús si estamos manteniendo nuestra luz bajo la cama. No podemos seguir al Señor o decir que le seguimos si estamos no dando fruto. No podemos seguir al Señor si andamos en los sepulcros, en los lugares repugnantes, si hacemos lo que no se debe. No podemos decir que seguimos al Señor Jesús si no damos fruto, si no arrancamos los espinos de nuestra vida. No podemos decir que somos discípulos de Cristo en tanto no nos neguemos a nosotros mismos. Y podemos negarnos, ¿por qué? Porque en Cristo Jesús, como dice la Escritura, ya hemos crucificado a la carne con nuestras pasiones y deseos. Por eso podemos negarnos a nosotros mismos. Un incrédulo no puede negarse a sí mismo, porque en él no está el Espíritu de Dios, y por lo tanto, en un incrédulo, en una persona que no ha confesado delante de Dios que es pecador y que necesita la salvación que Cristo Jesús ofrece, en esa persona no está el Espíritu Santo, y en esa persona su carne todavía está libre, pero en nosotros ha sido crucificada por Cristo Jesús nuestro Señor. Y vamos a recordar lo que el Señor también nos ha enseñado acerca de esto mismo a través de su siervo, el apóstol Pablo. Y vamos a Gálatas, la carta que escribió Pablo a los hermanos de Galacia. Vamos al capítulo 5 de Gálatas. Tengamos presente entonces que nosotros no podemos decir, soy discípulo de Cristo, si no estoy dispuesto en primer lugar a negarme a mí mismo. Y para negarme a mí mismo, al pesar de que yo sepa que el Señor Jesús resucitó a esa muchacha, a pesar que yo sepa que liberó al endemoniado de Gadara, al pesar que yo sepa que el Señor Jesús prefirió antes que su familia a los que oyen la palabra de Dios y la guardan, al pesar de que el Señor alimentó a multitudes, por más que yo sepa todas estas cosas, si no estoy dispuesto a negarme a mí mismo, no puedo decir que soy discípulo de Cristo. Pero el Señor Jesús, a sus amados hijos, a nosotros, también a nosotros, nos enseña por medio de la Escritura lo siguiente, y es que como el Espíritu de Dios está en nosotros por causa del Señor Jesús, nosotros más bien deberíamos andar llenos del Espíritu de Dios, llenos de su bendita palabra, guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí hay una bella enseñanza en el capítulo 5 de Gálatas, desde el versículo 16 hasta el versículo 26. Y vamos a leer por favor lo que está escrito en Gálatas, desde el capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo. Entonces decía, desde el versículo 16 hasta el versículo 26, por favor, en Gálatas capítulo 5, ¿qué nos dice la Escritura, por favor? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias. Entonces, continuando con la enseñanza que el Señor nos había dado, nosotros debemos considerar que podemos y debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Dios vivo está en nosotros. Por eso podemos negarnos. Y como acabas de leer en el versículo de la Escritura que dice, el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿es posible negarnos a nosotros mismos? Y la respuesta obviamente es sí. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos todavía esta naturaleza caída, pecaminosa, carnal, como dice la Escritura, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos para nosotros mismos, como dice la Escritura, a menos que voluntariamente nos querramos esclavizar. El Señor Jesús nos ha hecho libres, nos ha dado su salvación. Dios, por el Señor Jesucristo, nos ha adoptado por hijos. Ha confirmado el Señor Dios su salvación, enviando la promesa del Señor Jesús, que es el Espíritu Santo del Dios vivo en nosotros. Pero aún así, el Señor no nos va a doblar el brazo, el Señor no nos va a obligar. Él nos llama y nos dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es un acto voluntario, es una decisión personal. Entonces, siendo una decisión personal, ahora se entiende por qué el Señor Jesús, vamos nuevamente a Lucas, por favor, a Lucas capítulo 9, por qué el Señor Jesús les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es una decisión personal. El Señor no nos va a forzar. Él ya nos santificó, ya nos separó para Él, ya nos adoptó, ya nos dio el Espíritu Santo, ya nos ha dejado las Escrituras, ya ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ya nos ha dado la promesa incluso de que llegaremos a ser semejantes a Él cuando Él se manifieste, porque seremos hechos tal como Él es. Pero si con todo uno decide no seguirle, ni negarse a nosotros mismos, no hacer morir, como ya lo hemos visto en la Escritura la semana pasada, no dejando las cosas de esta vida, esas cosas que están como espinos acompañando a nuestro corazón, si no estamos dispuestos a renunciar a estas cosas, no podemos considerarnos discípulos de Cristo. Estamos llamados a ser discípulos de Cristo y a huir, dejar las cosas de esta vida. El Señor Jesús ya lo venció. No puede atarnos. Si creemos que algo nos está atando, es una mentira. O no somos creyentes. Pero si somos creyentes y el Espíritu del Dios vivo está en nosotros, somos libres de la esclavitud del pecado. Recordemos siempre que somos libres de la esclavitud del pecado, aunque no es su presencia. Todavía estamos en este cuerpo pecaminoso carnal. Sin embargo, este cuerpo ahora es templo del Espíritu del Dios vivo y por lo tanto podemos negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Pero ¿qué más dice? Tome su cruz cada día y sígame. Y esto de tomar la cruz, ¿qué es sino tener sentencia de muerte en nuestras vidas? Es decir, tomar nuestra cruz, como lo explican los versículos 24, 25, que nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Nos aclara que tomar nuestra cruz es estar dispuestos a poner la vida por Él. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por el Señor y aún por los hermanos, como dice la Escritura. Si por predicar el Evangelio de Cristo tenemos que estar en medio de la calle, tenemos que predicar aunque se niegue la gente a escucharlo, tenemos que a la distancia tratar de llegar a los corazones de los hermanos para llevar la palabra a los hermanos, decía, para su santificación, porque el Señor Jesús ya nos ha santificado. El Señor Jesús es nuestro Dios y Él merece el primer lugar en todo, por encima de la familia, por encima aún de nuestra propia vida.
Él merece, y solo Él merece, que pongamos nuestra vida así como Él puso su vida. Entonces, para poder tener la certeza de que estamos siguiendo al Señor Jesús, de que somos discípulos de Cristo, primero tenemos que negar todo lo que está en nosotros, porque ya nuestra carne ha sido crucificada. Es un acto voluntario. No vaya a ser que yo decida obedecer y volverme a esclavizar a las cosas de la carne, como dice Romanos. Cuidado, es un acto voluntario. Si voy a seguir al Señor Jesús, tengo que negarme a mí mismo, y segundo, tengo que estar dispuesto a poner mi vida cada día por Él. Y solo así podré seguirle. Como dice la Escritura, solo así podré seguirle. Pero ojo, aquí, junto con la exhortación, con este aliento que nos da el Señor Jesús para poder seguirle, con el aliento que nos da saber que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, con el aliento que nos da saber que nuestra carne ha sido crucificada en la cruz de Cristo, con el aliento que nos da saber que aún ni siquiera nuestra vida se ha manifestado, sino que será manifestada cuando Cristo venga, también nos da una amonestación, porque dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar la luz de Cristo y la vamos a poner debajo de la cama. Vamos a ocultar que somos cristianos, que somos creyentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a avergonzarnos. Vamos a vivir esclavos de este mundo como si no tuviéramos al Espíritu del Dios vivo en nosotros, o vamos a llenarnos del Espíritu de Dios por medio de las Sagradas Escrituras para que Él forme, transforme y conforme nuestra vida a la de vida de Cristo, para que quienes nos vean puedan decir: esos son discípulos de Cristo, esos son cristianos. ¿Vamos a negarnos a nosotros mismos o vamos a darnos lugar a nosotros mismos antes que a Cristo? ¿Vamos a estar dispuestos a poner nuestra vida por Cristo como Él la puso por nosotros? ¿O simplemente vamos a buscar nuestra conveniencia? Obedezcamos al Señor Jesús, porque escrito está: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Nuestra vida ha sido salvada por Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Nuestra vida está garantizada por Cristo en la eternidad. Vale la pena mostrar su luz. Vale la pena confiar en Él en medio de toda oposición, en medio de todo padecimiento, en medio de toda angustia. Vale la pena confiar en aquel que liberaba a los endemoniados y que resucitaba a los muertos y que resucitó de entre los muertos. Vale la pena en que nada nos faltará, porque servimos a aquel que fue capaz, con unos cuantos panes y pescados, a alimentar a miles. Vale la pena poner la vida por aquel que puso su vida por nosotros y que ahora, resucitado en gloria, se encuentra en la presencia del Dios Altísimo, esperando retornar por nosotros. Claro que vale la pena servir y seguir al Señor Jesús. Y para concluir este bello tiempo vamos a orar, rogándole al Señor que tenga a bien darnos toda fuerza, todo denuedo, toda valentía para hablar su palabra, para servirle, siguiéndole, negándonos cada día a nosotros mismos y estando dispuestos también a poner nuestra vida, a tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Vamos a orar. Padre Santo y bendito Dios, nuevamente te damos las gracias por habernos permitido abrir tus sagradas escrituras en este parque, en este lugar público. Gracias por las personas que han pasado y han podido escuchar o se han detenido por un instante y algo han escuchado de tus sagradas escrituras. Gracias, Señor Jesús, por tu vida y testimonio. Gracias porque nos enseñaste a confiar en ti en todo momento. Gracias, Señor Jesús, por habernos enseñado a diferenciar los corazones, a poder ser de aquellos que han sacado los espinos de su vida, haciendo morir, como dice tu palabra, lo terrenal en nosotros, sabiendo que nuestra carne ha sido crucificada con sus pasiones y deseos. Señor Jesús, hemos decidido seguirte.
Hemos decidido negarnos a nosotros mismos. Hemos decidido poner nuestra vida por ti. Te rogamos que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo a través de las Escrituras cada día de nuestra vida, para que podamos ser luminares en este mundo como tú mismo lo enseñaste, y para que podamos mostrar tu luz a los perdidos para salvación y a tus santos hijos para justamente su santificación. Gracias, Padre Santo, porque te podemos encomendar confiados todas estas cosas en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.